¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias. Nos vemos el día de hoy en la segunda sesión para poder tratar el tópico del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ya habíamos avanzado un poquito hablando inicialmente de las libertades, los principios que rigen este código, esta justicia especializada, ¿no? Permítanme, por favor, compartir con ustedes un segundo la pantalla y apagar acá, no digo, sino que me van a disculpar, estoy con Ustedes saben que en el tema de familia, en cualquier momento las partes se elevan un poquito los ánimos y déjenme, por favor, vamos a apagar si no nos van a interrumpir. A ver, ahí está. Ya. ¿Sí se logra visualizar? Sí, Sí, sí doctora, está. logramos visualizar las diapositivas correctamente. Déjenme. Entonces, habíamos abordado la clase pasada, básicamente los principios, ¿no? Esta organización por parte de esta justicia especializada y los estamentos o la base legal que nos puedan acompañar más allá del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes propiamente dicho, ¿no? En el sentido en que a veces nos va a quedar corto para poder hacer la aplicación, vamos a ir acompañándonos de ciertos protocolos, ciertas resoluciones que eh, intentan finalmente pues hacer o aplicar esta justicia especializada de manera un poco más concreta, de manera más, que se sienta un poco más real, ¿no? Hemos dicho que la intención del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes es pues finalmente visibilizar al sujeto de derecho, ¿no? Que en este caso son los niños, niñas y adolescentes, porque hasta este entonces siempre habíamos hablado de objetos de derecho, ¿no? Entonces se le reconoce, se le visibiliza, ¿no? En todos los diferentes procesos a efectos de poder responder a este derecho constitucional e internacionalmente así reconocido de ser oído debidamente, pero atendiendo, hemos visto también, ¿no? Ciertas particularidades, ¿no? Aquel niño, un niño adolescente que finalmente pues participe o sea objeto de alguna toma de decisión en relación o por parte del órgano jurisdiccional, pues requiere también que éste tome en cuenta sus particularidades, sus peculiaridades, siempre guiándonos con este principio que rige, ¿no? Todo, en realidad, todos los temas que atienden niños, niñas y adolescentes, que es el principio del interés superior del niño. ¿Ya? Entonces nos habíamos quedado en esta institución, dentro de este Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y Adolescente para que pueda, ¿no? Brindar una atención integral, una promoción, una planificación, una ejecución de esta política nacional de protección a la infancia en temas generales, ¿ya? Eso también implica, ¿no? Esta promoción, participación, miren ustedes, instituciones privadas, sociales y la comunidad en sí en general. Entonces, todos estamos llamados a poder participar de estas acciones dirigidas a poder garantizar, poder promover un poco más, con mayor presencia, creo yo, el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y sobre todo poder hacer respetar y hacer velar esos derechos consagrados en nuestra legislación nacional y supranacional, ¿ya? A ver, habíamos hablado de esta defensoría de los de niños, niñas, adolescentes que generalmente, o sea, geográficamente están ubicados en su mayoría en las municipalidades. ¿Por qué en las municipalidades? Porque entendemos que dentro de esta estructura, la política, hablamos de diferentes formas de gobierno, pues es la que más se debería acercar a la población, ¿no? Para poder atender o brindar un servicio gratuito y atender de forma un poco más integral cualquier problemática en atención a lo que puedan requerir, ¿no? Esta población especial. Entonces, la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente es un servicio gratuito, ¿no? Y especializado que forma parte de este sistema nacional. Entonces, las demunas se presentan, si ustedes ven, no todas, en todo caso, aunque es dentro de la organización de todas las municipalidades está, ¿no? La obligatoriedad de poder instaurar este, geográficamente, contratar con los servicios y poder brindar este servicio de manera obligatoria. O sea, creo que no hay municipalidad que no tenga su demuna correspondiente, ¿no? Así, los gobiernos locales, las instituciones públicas y privadas, ¿no? Y también la organización civil para seguir promoviendo, como les indicó.
poder contribuir al ejercicio y respeto de los derechos de esta población, ¿no? Para, miren ustedes, ¿no? Su protección integral, actuando siempre bajo los principios que hemos señalado al inicio del curso, ¿ya? Entonces, habíamos quedado qué cosas o qué materias, qué asuntos, qué casos pueden llegar a una demuna, ¿no? eh, Cuáles son las competencias también que ellas podrían tener, ¿no? En atención a materias que son procesos los más cotidianos, digamos, los más cotidianos y que no revisan tampoco de repente mucha complejidad, ¿ya? Porque sabemos, por ejemplo, en temas de las conciliaciones, ¿no? Se entiende que las personas que acuden a este servicio de repente no pueden tener mayor acceso de repente a un servicio legal privado, ¿no? Porque puede diferir tal vez en tema de costos. Entonces, a veces no todas las materias, ¿no? O no todas las pretensiones, mejor dicho, ¿no? De las partes podrían ser atendidas, ¿no? Porque ellos incluso manejan dentro de, en su organización interna, manejan hasta dónde pueden dar el acompañamiento, hasta dónde pueden servir, ¿no? En la prestación de este servicio. Entonces, todas las oficinas de las DEMUNAS están ubicadas en las municipalidades y se van a conformar por un equipo multidisciplinario, vamos a decirlo así, ¿no? Que va, especialmente el abogado, ¿no? Que se va a poder, que va a encargarse de llevar ciertos casos, ¿no? En especial, siempre lo más común que podrían hacer podría ser estas orientaciones en alimentos, tenencia, régimen de visitas, ¿no? Entonces, miren ustedes, esta defensoría recoge algunas denuncias que puedan realizar los propios niños, niñas y adolescentes, sus familiares o cualquier otra persona que pueda conocer de alguna situación de riesgo o de problema o que pueda atentar a sus derechos, ¿no? Yo les indicaba qué tan probable es finalmente pues que un niño, niña, adolescente vaya por sí mismo a poder requerir los servicios de estos, ¿no? Y vamos a encontrarnos tal vez en una suerte de que no todos los profesionales pues van a acoger, ¿no? La denuncia que pueda tener y a veces mal que bien pueden derivarlo o de repente a la comisaría, dependiendo la naturaleza de la denuncia, o de repente al SEM, ¿no? Porque depende incluso de ellos, tienen como ciertos topes, ¿no? Sabes que nosotros vamos a hacer procesos de alimento, vamos a atender estas consultas, pero siempre y cuando mucho tiene que ver, por ejemplo, el tema de la cuantía, ¿no? Si esa cuantía sobrepasa un monto de pensión es altísimo, pues le vamos a recomendar que vaya porque el servicio en teoría está orientado aquel ciudadano que requiera, ¿no? Más una orientación, un servicio un poco más gratuito. Entonces, imagínense ustedes pretensiones de pensiones de elemento altísimas que vayan a la una, no los van a atender, ¿no? Pueden orientarlos, indicarles, ¿no? Pero por el monto de la pretensión, muy probablemente pues los puedan derivar, ¿no? Se atienden casos de mayor urgencia, es un servicio finalmente que brindan de manera gratuita, entonces imagínense que ellos asuman la defensa en un proceso con mayor complejidad, aunque así la norma lo precise. Miren ustedes, temas de alimento, tenencia, régimen de visitas, ¿no? Reconocimiento de paternidad, inclusión extemporánea de nacimiento, o sea, es una orientación un poco más sobria, vamos a llamarlo así, ¿no? No es que visto que procesos de mayor complejidad pues puedan asumir la defensa técnica, ¿no? O el patrocinio en todo nivel. Me hacían la pregunta en relación a las conciliaciones que se podrían realizar, ¿no? Siempre y cuando estén autorizados para poder llevar a cabo acuerdos conciliatorios, realizar audiencias de conciliación, un acta emitido en la DEMUNA bajo o sea, ojo, tienen que trabajar de manera conjunta o en todo caso con la ley de conciliación extrajudicial y el ente rector en ese sentido es el Ministerio de Justicia. Entonces, eh, tienen que estar autorizados o tienen que tener competencia para poder celebrar acuerdos conciliatorios, ¿no? Emiten el acta, el abogado suele hacer también las veces de conciliación y certifica esa acta de conciliación y es emitida por las demandas, ¿no? No todas están con esa autorización o con ello, pero de lograrlo así, de tener un acta de conciliación emitida dentro de una demanda, esa tendría mayor validez, al igual que una acta de conciliación emitida por algún centro particular, ¿ya?
Entonces, miren ustedes, yo les hablaba de esta doble política del Estado, ¿no? De promover, de proteger la infancia, de delegar esta cierta responsabilidad a los representantes legales de todos los menores, ¿no? Otorgándoles la gran responsabilidad de velar por su desarrollo, cuidar de su integridad, darle las herramientas necesarias para lograr un desarrollo integral óptimo, ¿no? Sin embargo, muchos conversamos de este problema del trabajo infantil, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo pueden intervenir a muchas familias, ¿no? Que exponen a los niños a una situación de cierto riesgo, porque finalmente, pues, exponer a los niños es que estén expuestos en la calle. Imagínense todas las complicaciones. Primero, atentan contra su derecho de crecer respetando su edad, ¿no? Los niños no, ni biológicamente ni fisiológicamente, no están, o sea, no están condicionados para ejercer labores, no están condicionados para asumir una carga que corresponde a cualquier adulto. Pero sin embargo, este tema de mientras no los expongan o no los sometan, así indica la normativa, mientras no los sometan a estados de indignidad, de mendicidad, ¿no? Pueden ellos coayudar en la economía del hogar. Pero esta economía tiene que, o bueno, este trabajo tiene que estar regulado también, porque por ningún motivo no se le puede someter a trabajos forzados que vayan a atentar contra su integridad física, que puedan alterar, por ejemplo, sus horarios de estudio, sus horarios de descanso, ¿no? Entonces ahí nos encontramos de repente estacionados en los semáforos, ¿no? Viendo que muchos niños están vendiendo golosinas o solicitando apoyo económico, ¿no? Y qué tanto prerrogativas o qué tanto podría intervenir la autoridad, ¿no? Para poder saber cuál es la condición de estos pequeños. Les indicaba, lo primero que tendría que hacer la Defensoría o Fiscalía de Prevención de Delito es verificar el vínculo que tiene este niño que está expuesto en calles, ¿no? Con la persona que supuestamente lo coayuda en la actividad económica, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿por qué? Porque puede ponerles diapositivas. Sí, doctora Mara, si no se ven las diapositivas, estamos ahí. Sí se logran observar las diapositivas, doctora, solamente que ahorita Ujú. tenemos una diapositiva en blanco. Allá, allá, ok, ok, ya está. Aquí. Entonces, les hablaba del tema de este régimen para el menor de edad o el adolescente trabajador, ¿no? Se permite que los menores de edad, ya hemos hablado de la terminología también, puedan coayudar en las actividades económicas siempre y cuando no rompan con esta protección o no rompan con los criterios, ¿no? Que no se exponga a su integridad física y tampoco no interfiera, ¿no? Con su desarrollo educativo. No, entonces pueden coayudar en la economía, o organizaciones familiares que se dedican a hacer actividades económicas, no, pero necesitan esta autorización previa. Pueden trabajar también para terceros, pero siempre y cuando se requiera esta autorización por parte de sus representantes legales y obviamente que el trabajo, la naturaleza del trabajo no vaya en contra de su propia integridad, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí, pero o sea, en la realidad, estimados colegas, es muy poco lo que se puede ver para formalizar, ¿no? Eh, y poder tener trabajando a menores o adolescentes, en todo caso, en, en cualquier trabajo de cualquier naturaleza, ¿no? Por eso existe, o sea, esta formalidad al menos no es tan exigente, no es tan conocida, no es tan promocionada, ¿no? O la obligación, no sé si los padres desconocen esta obligación de que finalmente si los niños, porque a determinada edad podrían, ¿no? Muchos adultos no, ya los están estudiando, 16, 17 años están estudiando, pero también necesitan o ayudar en la economía. Entonces, los adolescentes requieren autorización para trabajar, salvo en casos de trabajadores familiares no remunerados, ¿ya?
Los adolescentes que trabajen en forma dependiente o por su cuenta ajena están amparados por el presente código, ¿no? Se incluye a los que realizan el trabajo a domicilio y a los que trabajan por cuenta propia y en forma independiente, así también como los que realizan un trabajo doméstico, familiar o no remunerado. Ya. Siempre hay una campaña, ¿no? De no permitir el trabajo infantil, porque en efecto transgrede un poco la propia naturaleza, ¿no? Respetando a su desarrollo cronológico, etario, en ciertas condiciones, pues no es lo más saludable, tal vez porque en teoría, en principio deben dedicarse a poder darles la educación, pero excepcionalmente, pues habrán situaciones en las que ameritan o el mismo adolescente se siente en la capacidad de poder realizar ciertas actividades que no vayan en contra, no de su integridad física o de su desarrollo. No sé, para el caso del trabajo por cuenta ajena o que preste en relación de dependencia, se establece los mínimos, o en todo caso ciertas referencias en relación a sus condiciones etarias, ¿no? 15 años para labores agrícolas no industriales, 16 años para labores industriales, comerciales o mineras, ¿no? Y 17 años para las labores de pesca industrial. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer una realidad bastante cruda, tal vez al interior del país, en ciertos sectores en los que generalmente este tipo de actividades económicas, en su mayoría, eh, ligan mucho con la parte de la ilegalidad, utilizan, ¿no? Ustedes pueden ver en el interior del país, sobre todo en el caso de minería ilegal, utilizan, o sea, es mal decir, a los pequeños exponiéndolos, ¿no? Gravemente a, no solamente exponiendo su salud, ¿no? Entonces, para este caso o en las demás modalidades de trabajo, la edad mínima es de 14 años. Menos de los 14 años, nosotros no podemos estar hablando de actividades laborales, al menos permitidas según el código. Pero claramente, pues esto contrasta, ¿no? No podemos ser ajenos. El código establece un mínimo, ¿no? Y para tipos de trabajo todavía, ¿ya? Pero sin embargo, bueno, esto dista muchísimo, la realidad que podemos vivir. Miren ustedes, siempre y cuando estas labores no perjudiquen, lo que les indicaba, su salud o su desarrollo, ni tampoco interfieran o limiten así su asistencia a centros educativos o que les permitan participar en un programa de orientación profesional. Entonces, es sumamente importante. Podremos hablar siempre y cuando, pues, no se esté afectando de manera tal estos criterios, ¿no? Que no interfiera, que no perjudique de manera considerable su salud, su desarrollo, que no interfiera con su desarrollo tampoco cognitivo, ¿no? Que les permita gozar del descanso, gozar de la recreación. Entonces, esos niños que están todo el día pidiendo o solicitando apoyo en las calles, obviamente se les está atentando contra este derecho y no cumplen en efecto con esta categoría de edades que se ha precisado en el código, ¿no? Aquí. Para entrar nos quedamos hasta aquí, ¿no? Para no dejarlo en el aire. En esta segunda parte del Código de los Niños, Niños y Adolescentes vamos a hablar ya de cuáles son las instituciones que ampara el código, ¿no? Acuérdense de todos los procesos, pese a que en el libro de familia, el Código Procesal eh, Civil, el Código Civil mismo puede establecer los lineamientos de manera concordada, siempre los asuntos del niño, niña, adolescente van a estar regidos por las normas de su norma especial, ¿no? De este código. De manera adicional, de manera concordada, como le indico, nos puede ayudar el Código Civil, ¿no? La norma sustantiva y la norma adjetiva en este sentido. Entonces, ¿qué instituciones, qué materias, ¿no? Se pueden ventilar o pueden atender o están descritas, ¿no? En esta, en este libro de instituciones familiares, ¿no? Tenemos para enumerarlas y vamos ahí abordando, creo, un poquito de cada uno de los procesos para poder definir, ¿no? Está el proceso de patria potestad, tenencia del niño, niño adolescente, régimen de tenencia con sus últimas modificatorias, ¿ya? El tema del régimen de visita, el proceso de alimentos. Ojo, en alimentos, si bien es cierto, es el proceso único. Todos esos procesos los llamamos en el proceso único y algunas de ellas serán no contenciosas como las autorizaciones para
en teoría, ¿no? No contenciosas, en teoría. En el proceso nos damos cuenta que o sea, se genera igual la misma, incluso la misma carga probatoria. Entonces, patria potestad, tenencia del niño ni adolescente, el régimen de visitas, el proceso de alimentos, tutela y consejo de familia, la colocación familiar. Lo resalto colocación familiar porque de manera adicional aparece la creación de estas unidades de protección, colocación familiar y o acogimiento familiar, ya que está regulada por su propia normativa y da o genera o crea en todo caso estas unidades de protección especial para que puedan velar, ¿no? En caso se presente alguna condición, alguna circunstancia, ¿no? En la que se evidencie pues una exposición grave, ¿no? O un pequeño se puede evidenciar en estado de abandono. Licencia para enajenar bienes, grabar, autorizaciones pueden ser acá las autorizaciones o permisos de viaje. Miren ustedes excepcionalmente matrimonio en adolescentes y las adopciones, ¿no? En lo particular, estas solicitudes, en lo particular voy a ser sincera, ¿no? En lo que he visto de la carrera, muy poco se ve porque no es tan común, ¿ya? Patria potestad, obviamente, sabemos que en este proceso se va a cuestionar que aquellos responsables o quienes ejercen derechos y deberes de patria potestad, pues han infringido en su deber, han infringido a este llamado legal y natural de atender, de cuidar, de proveer al niño, a sus hijos, ¿no? De manera correcta, o han cometido algunos actos que contravienen gravemente, ¿no? A su integridad física, psicológica, sexual, ¿no? Siempre dicen, doctora, se confunden mucho con el tema de la tenencia, ¿no? Entendamos que patria potestad es la figura madre, vamos a llamarlo así, ¿no? Por la cual devienen, ¿no? Por la cual se generan las demás figuras, como el tema de tenencia, régimen de visitas o alimentos. Entonces, patria potestad ataca básicamente a la calidad que tienes como progenitor y que se ha trastocado alguno de tus deberes primordiales establecidos como tal. ¿No? Y por lo general son causales, obviamente, muy gravísimas, ¿no? En las que se ha expuesto de manera tal la integridad del niño, niña y adolescente, que se solicita que sea esta suspendida, ¿no? Por algún tiempo y después, por ejemplo, restituir también, ¿no? Estos procesos eh, siempre van a buscar que pese a que haya ocurrido y se valide obviamente con la carga probatoria, ¿no? Se busque o se mantenga debido atendiendo cada caso particular, pues si no, imagínense, existiría suspensión de patria potestad y no habría opción alguna a la reinstitución, ¿no? Entonces, imagínense, se suspende por causales graves, pero también aparece la figura de la restitución de la patria potestad siempre y cuando estas condiciones que dieron origen a la suspensión pues hayan desaparecido, ¿no? Por lo general, si ustedes ven el articulado, nos va a derivar a procesos graves que hayan atentado a la vida o a la integridad sexual de los niños, niños y adolescentes, ¿no? El proceso de tenencia, claro está, porque una vez no se discute el tema de la patria potestad, ambos progenitores lo vienen ejerciendo así, y acá quiero hacer una acotación aprovechando la oportunidad, hablando, por ahí he visto temas o consultas en temas de las conciliaciones. La patria potestad, estimados colegas, no es materia conciliable. Aprovecho yo porque hay que, al momento de hacerlo, si ustedes tienen la oportunidad de ver eh, actas de conciliación, si trabajan desde de las de MUNA, si trabajan en centros de conciliación o simplemente ejercemos en tema de defensa privada, patria potestad no es materia conciliable, ¿no? Justo ahora revisando acuerdos conciliatorios, primer punto, patria potestad. Los padres acuerdan ejercer la patria potestad. Esta naturaleza es innata por el solo hecho del reconocimiento filial, el que se realiza, no, porque obvio puede ser voluntario o impuesto por ley, ¿no? En un proceso de filiación extramatrimonial, es una característica innata, ¿no? Que responde de repente al vínculo legal, ¿no? Por ejemplo, un proceso de adopción o el vínculo natural consanguíneo. Entonces, no se puede discutir. Tanto así que si se quiere trastocar este derecho innato de todo padre y madre, tiene que evidenciarse en un proceso judicial y solamente por una resolución judicial
se puede suspender esta patria potestad, este goce de derechos sobre la persona de este pequeño, ¿ya? Entonces, muchos se confunden y ponen primer acuerdo conciliatorio, patria potestad. No, en mérito a la patria potestad, los padres van a llegar al siguiente acuerdo conciliatorio, ¿no? Pero no puede ser porque tampoco, o sea, no es materia conciliable, no es ejecutable. Así es que, pero hay que responder, hay que respetar y hay que ir entendiendo también la terminología, ¿ya? No se puede consignar dentro de un acuerdo conciliatorio que establezcan patria potestad, porque no está cuestionándose, no solamente se puede cuestionar a nivel judicial, así es que por favor con ello hay que tener mucho cuidado, mucha atención, ¿no? Ahí los que, ahí los que finalmente pues deben de velar por ello en el acta de conciliación, por algo existe también un abogado verificador, ¿ya? Tengan cuidado Tengan cuidado con ello. ¿Dónde está? A ver, dice, ahí me están dejando procesos en temas de filiación. A ver, un ratito vamos a... No, todas las demunas el doctor o el doctor Pascual, todas las demunas realizan conciliaciones las que son acreditadas. Exactamente todo es lo que he dicho. Tienen que estar acreditadas, tienen que estar autorizadas, ¿ya? Los defensores pueden hacer la defensa en la vía judicial en casos de filiación y alimentos. Sí, doctor, no le digo lo contrario, pero en muchos casos, dependiendo de la cuantía, imagínense a un abogado o a un representante de la demanda atendiendo pretensiones o cuantías muy altas. Yo no he visto la verdad. ¿Por qué? Porque el enfoque está dedicado más al usuario que no tiene mayor acceso, o sea, o se encuentra en condiciones en que no les permite un acceso a la justicia o una defensa técnica privada. No, yo no he visto, por ejemplo, en procesos en los que se ven cuantías de pensiones de alimento altísimas que esté acompañada, ¿no? Puede estar de repente con el asesoramiento de repente del equipo multidisciplinario del CEN o de los que conforman el CEN, ¿ya? Pero la orientación de la DEMUNA es poder atender a la población que no puede acceder de manera más rápida o no pueda costear de repente los altos costos que podrían representarles, ¿no? Una defensa privada. Yo no he visto, la verdad, ¿no? Si me dan sí, me dice, sí, doctora, pueden ejercer, genial, pero en mi entendido y en lo que puedo ver es que tienen un tope, ¿no? Así como Alegra también tienen un tope para conciliar, ¿ya? También las demunas manejan ciertos criterios porque eh, su alcance es a la población inmediata que necesita, ¿no? Del apoyo. Y las diapositivas, dice, después de realizar un acta de conciliación ante la demanda, esta realiza algún seguimiento de cumplimiento. Mire, eh, si se tiene el acta de conciliación y no hay cumplimiento de tal, se ejecuta. Pero sí pueden hacer cuando el usuario, digamos, han establecido el acuerdo conciliatorio, como este es el ente que la ha atendido, que les ha resuelto, porque no solamente son conciliadores, ¿no? Sino llaman a las partes, hay una previa coordinación o hay una previa reunión con las partes, es lo que generalmente hacen. Doctora, ¿sabe que tengo una reunión en la de Muna? Ah, ya le digo, ¿es su audiencia? No, se reúnen con las partes para poder explicarles y si ellas deciden llevar el acuerdo conciliatorio o una de ellas iniciar el procedimiento conciliatorio, ok, siguen el trámite. Como esta institución está de acercamiento y de ayuda a las partes, después de haber celebrado el acuerdo conciliatorio, la parte que, digamos, ve el incumplimiento, sí recurren, pero no es que tengan un poder coercitivo de decir, sabes que tienes que cumplir el acta de conciliación. Se le exhorta a las partes pueden convocarlos de repente a una reunión, pero no tienen mayor poder coercitivo. Si tú tienes tu acta de conciliación, carácter ejecutivo, ejecutas en la parte que corresponda, ¿ya? Pero un seguimiento de cumplimiento estricto como tal no lo tiene, ¿ya? Cuando se genera un proceso de contravención, es decir, los procesos rapidito para no desviarme de la temática. Los procesos de contravención se generan por aquellas agresiones físicas, psicológicas o aquella afectación a la integridad de un niño, niña, adolescente, no, por cualquier persona, ojo, que no tenga un vínculo familiar, ¿ya? Las contravenciones, por ejemplo, generalmente se dan en los colegios, ¿no? Que el profesor le llamó la atención, lo pegó, le castigó, que en la calle una tercera persona lo insultó al pequeño
o de repente lo agredió físicamente, porque no se requiere que exista este vínculo, pero atiende a cualquier agresión, algo que contraviene, ¿no?, a la integridad física por parte de otra persona, de un extraño. O sea, que no haya, el truco de las contravenciones es no hay vínculo familiar, consanguíneo entre el agresor y el niño, ¿no? Generalmente los contraceptivos siempre lo vemos en los colegios, ¿no?, porque le llamaban la atención al niño, lo castigaron de manera física, ¿no? O en la calle también, de repente una señora, un señor lo agredió, lo insultó, lo intimidó, ¿no? Esas son las contravenciones, ¿ya? Bien, me quedo con la doctora María. Vamos a avanzar un poquito más. Obviamente, el tema de la tenencia tenemos que adicionar con la nueva, ya no tan nueva, ¿no? Eh, Tenencia compartida para poder establecer ante la separación de los dos padres y de no ponerse de acuerdo, no se puede establecer quién va a hacerse cargo de manera corpórea de este pequeño, ¿no? Porque necesitamos ubicarlo al niño. ¿Dónde va a estar este niño a la separación de sus padres? ¿No? Hay que ubicarlo geográficamente, corpóreamente. Alguien tiene que hacerse cargo. Mucha controversia. Mire, acabo de salir de un tema de tenencia. Mucha controversia con esto de la tenencia compartida, que ahora sí tienen derechos. La patria potestad debiera darles simplemente el mismo derecho a ambos padres, ¿no? Entonces, nos han dejado esta novedad de la tenencia compartida, pero no saben en la práctica las complicaciones que está trayendo, ¿no? Yo, en lo particular, o sea, no es tema de tratar, pero en temas de tenencia compartida han soltado la bombita, el legislador, sin conocer en la práctica cómo es la realidad de estos padres que ahora, muy entusiasmados, ¿no?, y desconociendo la naturaleza de esta tendencia compartida, pues se ven con portazos en la cara porque no está funcionando como tal, ¿no? Se han olvidado que hay ciertos requisitos para que esa tendencia compartida, pues, pueda funcionar de manera como lo fue el sentido de la norma, ¿no? Pero en lo particular, por el hecho de la patria potestad, ambos padres siempre tenían el mismo derecho de poder decidir, tomar decisiones en relación a su pequeño. La tendencia era simplemente, ok, ante la separación necesitamos ubicar dónde va a estar este pequeño, cuál de los dos padres va a tenerlo bajo su amparo, bajo su cuidado físico, ¿no? Porque las obligaciones, derechos siempre estaban ahí, estaban inherentes, medio abstractas, pero inherentes, ¿no? Nunca se desapareció. Ya. Obviamente, establecida la tenencia exclusiva, la tenencia compartida, pues el régimen de visita, ¿no?, en atención a este padre que no goza de tenerlo físicamente a su hijo de manera siempre continua, ¿no? Permitirle este régimen de visitas para que siga manteniendo, ¿no?, la comunicación, el vínculo, fortaleciendo los lazos paterno-filiales con su hijo, ¿no? Pese a no vivir bajo el mismo techo, se le permite este acercamiento a través de un régimen que le pueda permitir, no, tiempo de calidad. Eso es lo que debe de buscar, ¿no? Porque tiempo de calidad para que puedan fortalecer estos vínculos. Ojo ahí también. Vamos a meternos en tendencia compartida. Tendencia compartida indica, este, para entrelazar los vínculos se da esa tendencia compartida. Ojo, se requiere cierto nivel de coordinación, cierto nivel de aprestamiento por los adultos para que este régimen pueda surtir efectos de manera positiva, ¿no? Entonces ahí está la pelota en la cancha y no se definen finalmente cómo van a ser fiscales, que al día de hoy, bueno, doctores o señor, usted sabe que hay tendencia compartida, sí, pero eso no se aplica, ¿no? O sea, les vuelvo a repetir, han dejado ahí la pelotita en la cancha y ahora no saben cómo manejar el sinnúmero de procesos iniciados por tenencia compartida. Aparece el proceso de alimentos como una institución como una institución jurídica de apoyo, de sostenimiento, de atención en una relación de desigualdad por ciertas condiciones, ¿no? Un niño o niña adolescente por su condición de tal necesita el amparo de sus representantes legales, ¿no? Con también las excepciones, ahí tenemos alimentos para adultos, cumpliendo siempre, ¿no?, los requisitos que exige la norma. Pero el proceso de alimentos aparece como tutela y consejo de familia. Estamos hablando siempre de tutela y consejo de familia y colocación familiar. La colocación familiar va más en el sentido del
presunto abandono o hay riesgo de desprotección al menor. En cambio, tutela y consejo de familia, no, no hay la figura de la patria potestad. Por A o B motivos o ha sido suspendida, o en todo caso, estos progenitores no se encuentran vivos o algo ha generado que no puedan ejercer sus derechos como tal, no, se necesita convocar para que finalmente, o sea, hay niños que necesitan ser atendidos, hay niños que necesitan responsables, hay niños que necesitan ser llevados al colegio, hay niños que necesitan una representación hasta que puedan atender sus propios asuntos obteniendo la mayoría de edad. Entonces se requiere que dentro del ámbito familiar, dentro de su red familiar, pues se puedan elegir ciertos miembros que conformen este consejo familiar para que puedan tomar decisiones favorables en relación a la persona del menor y también a los bienes que probablemente sus representantes legales fallecidos, que es en la mayoría de casos, puedan administrarlo de manera correcta. ¿Ya? Las autorizaciones o licencias para grabar, enajenar o disponer de los bienes de menor, ¿no? Y o autorizaciones de viaje. ¿Por qué se requiere esta autorización por parte del juzgado? Miren ustedes, si bien es cierto, estamos hablando de patria potestad como una figura del derecho de familia, la máxima, no es absoluta. Ya les había indicado que el Estado delega estas facultades, ¿no? ¿Sabes qué? A ti, papá, mamá, vamos a delegarte ciertas prerrogativas para que tú puedas representar. Pero, ojo, el Estado no se desaparece del todo de sus responsabilidades. Entonces, obliga a las partes, a los representantes legales, que en atención a lo que podría ser beneficioso para sus hijos, no les permite hacer libremente la disposición de los bienes, indistintamente de la naturaleza, bienes muebles, inmuebles, acciones, números de cuentas, los famosos seguros de vida que a veces se encuentran con tantas complicaciones, de ahí se les ocurre aperturar una cuenta en un banco, cambiar la titularidad o cambiar la naturaleza de la cuenta que han aperturado, pequeños detalles que al final los padres se dan cuenta, pero si yo soy el papá, yo puedo decidir, ¿no? Entonces nos damos cuenta que esta patria potestad pues no es absoluta, no, los derechos tienen ciertas limitaciones, ¿no? El matrimonio entre adolescentes, que excepcionalmente, la verdad les voy a ser sincera, no he visto, pero eh, se requiere una mínima edad, corríjanme ahí, ¿no? Porque puede ser que dentro de la minoría todavía se puede establecer el desarrollo de ciertas facultades, ¿no? Generalmente los 16 años, incluso pues, ustedes también pueden ver desde el ámbito penal, dentro de la minoría se hace una pseudo clasificación, ¿no? Si son adolescentes o las víctimas o los agresores de 14, 13, 15, 16 años, incluso hay una subdivisión, ¿no? de las edades a efectos de poder establecer responsabilidades en el ámbito penal o las infracciones con la ley penal, ¿no? Y los procesos de adopción, ustedes conocen la adopción administrativa o la adopción por excepción, ¿no? En este caso, adopción por excepción, la administrativa al cargo del ente administrador, ¿ya? A ver, déjenme un segundito, voy a cerrar acá. Acá ya se había precisado en negrito, vamos a subrayarlo, ¿ya? Este decreto de urgencia del 1297, ¿no? Que no es sino el que genera la creación de estas unidades de protección especial, ¿no? A cargo del Ministerio de la Mujer, ¿no? Para que pueda asumir una política de más de protección, de más atención al número de casos en los que los niños, niñas, adolescentes se puedan ver en un grave riesgo de desprotección familiar, ¿no? Aparece esta colocación familiar que no es más allá que evidenciado un hecho, por ejemplo, de violencia en agravio de los niños, cuando sus representantes legales, o sea, sus padres, son quienes han atentado en contra de su integridad. Hay que sacarlos de ese espacio violento, hay que protegerlos en tanto y en cuanto estos dos padres sea determinada su responsabilidad penal, ¿no? Entonces, el Estado sustrae a estos pequeños y necesita colocarlos excepcionalmente, estimados colegas, excepcionalmente cuando les toque a ustedes, ¿no? Poder ver un tema en el cual interviene la UPE, nunca recomienden que los manden a un albergue o nunca recomienden que vayan a las instalaciones de la UPE. Busquen, traten dentro del entorno familiar, si es que se genera un hecho de violencia, si es que los agresores son el padre o la madre,
Hay que buscar, hay que indagar, hay que agotar entre última instancia y evitar de toda forma que este pequeño sea sustraído de su entorno familiar y sea llevado, claro, en casos excepcionales, cuando no hay y el niño realmente está en un abandono total, cuando no hay un familiar que pueda hacerse cargo del pequeño, eviten en la medida de lo posible que los niños vayan a los albergues o que sean colocados en estos centros de refugios o solamente en las instalaciones de la UPE. Ya, a veces he escuchado, prefiero que mi hijo se vaya al albergue a que se vaya con su papá. O prefiero, o nosotros aconsejamos, déjenlo que se vaya al albergue, porque mejor que se vaya al albergue a que se vaya con el señor o con la tía o con el padrino, ¿no? Créanme que es muy lamentable la condición, las situaciones de aquellos niños que son sustraídos, o sea, sustraídos en el sentido de sacados de ese entorno. Sí, doctora, pero ¿qué es para su bien? ¿No? Es para su bien, es para que no sigan siendo víctimas de maltrato. Sí, pero hay otras formas, ¿no? Es lo más cruel que pueden hacerle a un niño, niña, adolescente, alejarlo de su entorno conocido, de su entorno familiar, de su entorno cercano, ¿no? Entendamos que la protección del pequeño no se tiene que circunscribir o restringir únicamente a familiares, los más cercanos, ¿no? Puede haber algún familiar, alguna persona que se pueda encargar del cuidado del pequeño en lo que lleve este proceso. Obviamente con la responsabilidad y eh, con la conciencia de lo que significa atender a un pequeño, ¿no? El doctor Carlos levantó la manito por ahí. Doctor Carlos, si nos deja su consulta Sí, o lo sí, escucho. doctora. ¿Me escucha? Ajá. Sí, doctor, una duda. En los casos de desprotección o situación de riesgo, conforme a ese decreto legislativo, ¿la Fiscalía de Familia interviene o ya no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, hay un hecho de violencia, ¿no? Dependiendo de la gravedad, ¿ya? Si no es el fiscal, si no es el juzgado que da las medidas de protección y evidencia un alto riesgo de desprotección, va a comunicar de manera directa a la UPE. Si no lo hace el juzgado de familia, el fiscal también puede comunicar a la UPE para que el personal adopte, o sea, se verifique que este pequeño está en un estado de desprotección e interviene. Por las dos entes pueden solicitar la intervención del Ministerio de la Mujer a través de la UPE, ¿ya? ¿Qué es lo que generalmente ocurre? Hay el hecho de violencia, el niño, bueno, los llevan a la comisaría, los papás los detienen, ¿no? Y el policía está con con el pequeñito y con el chiquito ahí. ¿Qué hago con ese niño? O llama al SEM, el SEM se comunicará al Ministerio de la Mujer, el fiscal tendrá que verificar porque el fiscal, señor, ¿el niño dónde está? Ok, ¿hay alguien que lo lleve? ¿Dónde va a estar? No, no hay nadie. Ya, llamen al Ministerio de la Mujer, ¿no? A través de una UPE que pueda tomar conocimiento del caso para que inicien su proceso de tutela de protección temporal, ¿no? Entonces, cuando son hechos así de manera urgente, el fiscal puede llamar, ¿no? Depende de quién tome la noticia criminal, o sea, quién ponga en primera instancia toma conocimiento del hecho. Participa, sí, el fiscal de familia en temas de protección tutelar siempre está ahí, porque a veces ella es el que ordena, porque el niño no puede estar en la comisaría y el policía no se lo va a entregar. Si no es el fiscal de familia que no ordena, ya entreguen al niño o la UPE se comunica. Miren, en la práctica, señores, a veces eso resulta irónico. Entre ellos, no, yo no lo voy a hacer, no, yo no lo voy a hacer, el AUPE, no, yo tampoco, así. Pero respondiendo a su respuesta, el fiscal interviene, el fiscal también puede solicitar la participación de la UPE, advirtiendo que este pequeño se encuentra en un grave riesgo. Porque ¿qué va a hacer el fiscal? El fiscal no se lo va a llevar a la fiscalía, ¿no? ¿Qué va a hacer con el niño? Puede disponer, ojo, Código de los Niños, Niñas, Adolescentes autoriza, faculta a fiscales de familia y a jueces de familia tienen todas las prerrogativas. Por eso a veces yo no entiendo, en casos en los que son graves, demoran, esperan. Tienen todas las prerrogativas. El fiscal de familia como el juez de familia tienen todas las prerrogativas de poder adoptar las mejores decisiones urgentes y necesarias para poder proteger a cualquier niño, niño, adolescente que se vea en grave riesgo. Entonces, si el fiscal pudiese apersonarse y se lo lleva a la institución de la UPE para que pueda hacerlo, ¿no? Pero acá esperamos a que haya la comunicación previa, la disposición fiscal, que se comuniquen y bueno, ahí pasamos con el menor, pues en la comisaría más tiempo del debido.
¿Ya? Aquí, seguimos avanzando, si no, no termino. Entonces, miren, ustedes participan de manera también siempre comunicada, ¿no? Poder Judicial, el Ministerio, los gobiernos locales a través de la DEMUNA, ¿no? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brindando la orientación. Entonces, este 1297, que miren ustedes el título tal cual, protección de niñas, niños, adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Ante la advertencia que este pequeño necesita, todas estas autoridades deberían de manera coordinada, en base o enfoque del principio del interés superior del niño, deberían adoptar las medidas urgentes y necesarias para poder brindarles, para poder garantizarlos y poder evitar, ¿no?, la exposición a su integridad física, psicológica o sexual a veces. ¿Ya? Acá. ¿Qué nos dice esta situación de riesgo de desprotección familiar? Pues implica la amenaza o la afectación de los derechos que no puedan revestir gravedad para los niños, niñas y adolescentes, la misma que puede ser identificada a través de una tabla de valoración de riesgo. Las demunas acreditadas por el MIM pueden intervenir trabajando con la familia para poder así revelar la verdadera situación, ¿no? El plan de trabajo individual lo realiza la DEMUNA cuando es riesgo y la UPE cuando hay de desprotección. ¿Qué es lo que pueden ustedes evidenciar? Acaba, se suscita el hecho de violencia, vamos a indicarlo así, dan o no dan medidas de protección, vamos a suponer que dan medidas de protección y la fiscalía empieza la investigación, ¿no? A nivel fiscal, en las diligencias preliminares puede determinar o no, o puede decidir o no formalizar la denuncia en contra de A o B en agravio de estos menores, pero no se queda ahí, ¿ya? Vamos a suponer, porque es lo que generalmente pasa. Hay archivo, ¿saben qué? O no califica, o esto es un conflicto, pero el fiscal de familia, atendiendo su naturaleza, su razón de ser, si evidencia que el pequeño está expuesto, ¿no?, a un probable riesgo, va a comunicar, dependiendo del grado, ¿no?, o a la UPE o lo va a derivar a la DEMUNA. ¿Qué es lo que pasa? El ministerio dice, váyase a la UPE, váyase al ministerio, ¿y qué es lo que va a hacer el ministerio? Miren el tiempo que demora. Llega el expediente porque mandan copia certificada al ministerio y el ministerio dice, no, esto es riesgo, que lo vea la DEMUNA. Para que llegue a la DEMUNA 1 mes y medio. Para que tome conocimiento la DEMUNA del caso, miren, yo me he sentado con DEMUNAs en las que me he dicho, doctora, recién estamos leyendo, pues. Doctora, le digo, es un expediente, no sé, no pasa de 200 hojas, entonces nosotros tenemos la facilidad de leer eso tan rápido. No tengo que leer. Y esto va a demorar un año, ¿ah? Así. Entonces, imagínense, ¿no? Pero ese es el transcurrir de la denuncia. Si fiscal archiva, no, pero evidencia algún tipo de riesgo, va a comunicar a la UPE decidirá si es que lo toma, ¿no? Si dependiendo del riesgo de la desprotección lo toma o lo deriva a la DEMUNA para que haga el seguimiento, la preparación, el acompañamiento y finalmente emita su informe. Eso, partes técnicas dependiendo en qué tipo de proceso estemos, hay que hacerle seguimiento y hay que estar detrás de los profesionales, porque ese informe es muy importante para nosotros. Probablemente es que en familia no solamente es un proceso aislado, probablemente tengamos procesos conexos. Hay que estar detrás solicitando entrevistas con el psicólogo, entrevistas con el abogado, ¿no? Para ver que estén atendiendo el caso. Porque ese informe, esa situación por algo ha llegado. O sea, no todos los procesos de violencia en agravio de los menores llegan a una DEMUNA, llegan a una UPE. Entonces, si hay gravedad es porque amerita la atención. Y si hay gravedad en este caso es porque debe existir procesos conexos, ¿no? Esto es parte administrativa, esto no va a resolver, porque acá no se va a variar tenencias, acá no se van a dar régimen de visitas, acá no hay ejecución de actas, no tienen esa potestad, pero sí su acompañamiento, sí su informe final que vayan a poder emitir o el acompañamiento que hacen a la familia en sí, ayuda muchísimo para eso poder trasladarlo al juez especializado que va a atender el proceso de fondo. Ese es el trámite. ¿No? Entonces, si ejercemos defensas técnicas en los que ha habido o existido un proceso en el que ha intervenido la UPE o las DEMUNAS, hay que continuar porque tenemos un proceso principal, ¿no? Ese es el proceso de fondo. Estos, lamentablemente, todo es temporal, como es administrativo. Por ejemplo, la UPE, con este acogimiento familiar, suspende de manera temporal,
de manera administrativa. Miren ustedes, un poco eh, contradictorio con lo que hemos hecho de patria potestad, pero temporalmente el Estado acoge a este pequeño, ¿no? Y suspende los derechos de patria potestad a los padres que han sido denunciados o que tienen medidas de protección en agravio de sus hijitos. Entonces, eso es temporal, no es definitivo. Y muy importante, estimados colegas, sea la UPE a través del equipo, porque se designa un equipo particular, un equipo especial conformado por una psicóloga, por la asistente social y por la abogada del equipo de la UPE, así como de la de MUNA, delegan casos, cada caso particular. ¿Ya? Hay que tener mucha precaución, mucho cuidado, porque lamentablemente no comparte este famoso plan, ¿no?, de trabajo que deben de enseñarnos. No se lo comunican a las partes, no se lo comunican a los padres. Y debe ser porque la pugna es que se busque la anhelada reunificación familiar. Entonces, si están en este tipo de procesos, tienen que exigir a que este equipo les diga cuál va a ser el plan de trabajo y cuánto va a demorar. Porque esta parte, estimados colegas, como les digo, no es absoluta, o sea, no es eterna, debe acabar. Y nosotros, en defensas técnicas de las partes, teniendo la parte que estemos ejerciendo, se tiene que dar a conocer este plan de trabajo. Porque si no, o sea, van a estar trabajando, es más, se van a olvidar del caso. Señores del equipo, es más, te brindan los correos, cada cierto tiempo tú puedes solicitar una reunión con este equipo de la UPE para que te diga qué es lo que se está trabajando, cuándo ese niño va a regresar a su hogar, dependiendo del caso en particular, ojo, cuándo este niño tiene que regresar, si se están haciendo las coordinaciones, si es que hay un tema de acercamiento. Generalmente, como ya no permiten que los papás puedan ver porque hay medidas de protección, no, necesitamos, no se puede romper el vínculo. Este tema de protección, más allá también de las medidas que limitan el ejercicio de la patria potestad, en base al derecho constitucional del derecho del niño de tener su familia cerca, va a buscar siempre esta reunificación. Ese es el interés. El psicólogo, la UPE, las demunas, todas tienen que trabajar para poder atender las circunstancias que originaron este problema y que estos padres nuevamente puedan recobrar en mejores condiciones, con mayor conocimiento, ¿no?, con mayor preparación y con la terapia del acompañamiento debido, puedan nuevamente reunificarse, ¿no? Entonces, la pugna de esta política, de este sistema de intervención de las UPEs, es la reunificación familiar. Eso se busca, siempre y cuando en beneficio del interés superior del niño, de poder seguir brindándole una familia, ¿no? Por eso les digo, es lo más terrible que le puede pasar a un pequeño en estas circunstancias es que sea llevado, ¿no?, a las instalaciones o que permanezca en la UPE o finalmente pues a los albergues. Por mil razones, ¿no? No son condiciones idóneas, no hay suficiente espacio, no reciben a todos los niños, no pueden, o sea, el ministerio no se da abasto para poder recibir a todos los niños. Los que han tenido la oportunidad de conocer las instalaciones de la UPE, literalmente son lugares no adecuados para un niño, ¿no? Porque están separados, son como camitas, camitas separadas por ventanales, 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 así, o sea, por eso les indico, si tienen la recomendación, busquen dentro de la familia, algún familiar más cercano, el tío, un padrino, alguien que pueda acoger a este pequeño en lo que sus padres pues reciben la atención correspondiente, ¿ya? ¿Qué es esta situación de desprotección familiar? Indica la actuación estatal en el procedimiento de desprotección familiar se orienta a incrementar los factores de protección o disminuir o eliminar los factores de riesgo, ¿no?, que incidan en la situación personal, familiar, social en la que se encuentra este niño, niña y adolescente. Tiene por finalidad el retorno de miren lo que les indicaba, tiene por finalidad el retorno de la niña, niño y adolescente a su familia de origen. Miren ustedes que sí, les podrán limitar todo, pero es que es un derecho de que el niño pueda vivir en su familia. Y si esta familia ha incumplido, pues vamos a hacer que cumpla. Vamos a someterlos a terapia, vamos a hacer un acompañamiento. Ya están las medidas correctivas de protección, están ahí perennes, presentes para que el niño pueda retornar. Ahora, caso particular, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo se ha desvirtuado esta situación de la desprotección familiar?
Para llegar a estos casos tan complejos, estimados colegas, es porque algo se ha quebrado dentro de la dinámica familiar, ¿ya? Los casos, lo que se presenta más seguido es que como el niño está tanto tiempo en acogimiento familiar con esta familia acogedora, quien empieza a tener o quien empieza a presentar obstrucción para que los padres nuevamente puedan recobrar este vínculo es la propia familia acogedora. Tengo ahorita en trámite dos procesos en los que el problema ya no es el papá, el problema ya no es la mamá, el problema es la familia acogedora. Entonces, mucho cuidado, mucha atención con el acompañamiento que también se va a hacer a esta familia, porque ¿qué es lo que hacen? Hacen o sienten una suerte de que ahora ellos son los padres de estos menores. Miren, acá psicología se maneja muchísimo. Hay sin número de síndromes que se presentan. Entonces, este desdoblamiento que ocurre, digamos, de la parte de la familia acogedora, no, inicialmente, ok, vamos a acogerlo, vamos a cuidarlo, pero después invierten tanto su rol que ellos son los que impiden el acercamiento, la reunificación familiar. Entonces hay doble trabajo, ¿no? Porque ya atendimos a los padres, ahora hay que atender a esta familia que permita, que entienda que su labor es temporal, ¿no? Y no sabemos las dificultades que se presentan, ¿no? Entonces no dejan a los niños. Imagínense, y miren, no solamente un caso, varios casos se presentan así. Es la familia acogedora que de repente no desvirtúa un poco esta situación, pero ese es trabajo del equipo que lo viene acompañando, ¿no? Es indicarle que de manera temporal ellos están haciendo responsables del menor, pero que en algún momento ese menor tiene que regresar a su seno familiar original, o sea, a su núcleo familiar de origen, papá, mamá, si es que así lo hubiese sido. Y si es que esto es prudente, la orientación o el camino que hace el acompañamiento de este equipo multidisciplinario está orientado a eso, ¿ya? Entonces, nosotros como abogados estamos en todo el derecho y las partes están en todo el derecho de pedir este plan de trabajo. Si no tenemos este plan de trabajo, no sabemos, o sea, a dónde estamos, qué están haciendo, cuántas sesiones, cuántas reuniones. Se requiere que en este proceso de acompañamiento haya una participación activa del equipo. Entonces, imagínense con tantos casos, por eso es que no todos llegan a instancia de desprotección, ¿no? Hay vamos a decir, como un filtro. Aparte porque no tienen la capacidad de poder atender a tantos, ¿ya? Este, no tienen esta suficiente tiempo, herramientas, no sé cómo llamarlo, para poder acompañar y aplicar estos planes de manera adecuada, ¿ya? Entonces, si están en un proceso así, básico, pidan, entrevístense con este equipo, cuál va a ser el plan de trabajo que van a realizar con esta familia, con estos padres, con esta familia acogedora, para saber más o menos tener una prognosis del tiempo en el cual el niño finalmente pues se espera un retorno que asegure, un retorno a su seno original y que asegure también que se garantice su seguridad. Ya. Entremos ya a esta administración de justicia especializada en relación a jurisdicción y competencia. En temas de jurisdicción, el Estado en materia de familia se ejerce, ¿no? Por estas salas de familia, la especialización lo que les he indicado, ¿ya? Salas de familia, juzgados de familia, en casos excepcionales, juzgados de paz letrados, en los que la ley determina que son estos alimentos y filiación extramatrimonial, ¿no? Y en casos, ya que eleven a instancias superiores, la Corte Suprema. Por excelencia, los juzgados de familia van a asumir la competencia de los procesos que hemos mencionado inicialmente, ya, a excepción, hay procesos que los vamos a tramitar ante juzgado de familia, que es en su mayoría a excepción de alimentos y filiación extramatrimonial, que lo vemos a nivel de juzgado de paz letrado, ya. Entonces, los juzgados de familia sí asumen la competencia en materia civil, tutelar, infracciones, y se dividen también en las especializaciones siempre y cuando dada la distribución orgánica tal vez o geográfica, si no estuviese un fiscal especializado, pues tenemos tal vez un juez especializado mixto o de repente un civil, excepcionalmente, ¿no? Pero se entiende que debería haber el juzgado correspondiente para atender esta materia, ¿ya?
El tema de la competencia, nosotros al poder determinar o el inicio de uno de los procesos que hemos mencionado antes, pues vamos a, si pueden ver, a veces se asimila muchísimo con el Código Procesal Civil, excepcionalmente habrán sus casos particulares. Veamos entonces, la competencia del juez especializado se determina, uno, por el domicilio de los padres o los responsables, dos, por el lugar, que ese es el que más rige, o sea, si me dicen en conclusión, este es el que más rige, no por el lugar donde se encuentra el niño, niña y adolescente, ¿no? O cuando falten esos representantes legales, por el lugar donde se cometió el acto infractor, ¿no? En caso de adolescentes infractores con la ley penal, ¿no? Y la ley establece la competencia en las materias de contenido civil y tutelar, y en los supuestos de conexión, la competencia en las materias de contenido penal se determinará así conforme al Código de los Procedimientos Penales, ¿ya? Pero, ojo, un adolescente en conflicto con la ley penal no puede ser sometido a la par, digamos, ¿no? O estar bajo la justicia de un juez penal, por ejemplo, ¿no? Es una justicia única, especializada. Si un adolescente, pues, infringe o ya sabemos que no comete delitos, ¿no? Pero infringe la ley penal, tiene que ser tratado por un juez de su naturaleza, ¿ya? Al igual así, la policía también la policía especial, ya, dentro de las mismas comisarías, cuando hacen estas batidas y encuentran un menor de edad, también tiene que ser atendido de manera particular. Si no, ahí se ganan sus procesos administrativos. Lo primero que hace es identificar la edad del infractor, ¿ya? Este juez especializado en familia, ahora vamos a hablar de estos personajes que aparecen en este código del niño, niña, adolescente. Aparece, obviamente, director del proceso, el juez de familia. Este juez, por más que esté encargado, tenga su asistente, su secretario, es la persona, es la institución que dirige el proceso, ¿no? Hay demora, el juez. Que ha habido una falta en la conducta, el juez, ¿no? Entonces, él va a dirigir, corresponde la conducción, la organización y el desarrollo de un debido proceso, ¿no? Va a aplicar también las sanciones en caso de las contravenciones a derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En los casos de los servicios del equipo multidisciplinario se va a coayudar de estos órganos de apoyo, así como también de la policía, para poder finalmente lograr el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Y va a impartir o adoptar medidas u órdenes, en todo caso, ¿no? Para poder solicitar o para poder requerir la comparecencia, si es que hubiese, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, ¿no? O la detención así de las personas en el caso que lo amerita. Entonces, este juez de familia tiene esta especialidad y su especialidad amerita como tal poder atender de manera, con este principio de inmediación, ¿no? Siempre, familia, acuérdense, hay otros principios que nos acompañan. Es distinto, la naturaleza, la materia exige diferente óptica. Ya les había comentado a que en este sentido, no solamente la especialización, sino ver con una óptica distinta, con un enfoque distinto cuando las medidas que se vayan a tomar vayan a involucrar a niños, niñas y adolescentes. ¿Qué otras facultades también tiene este juez de familia? Obviamente resolver los procesos en materias de contenido civil, tutelar y de infracciones, o los que deba de intervenir según la ley establezca sus funciones, ¿no? Contar con el equipo multidisciplinario para que pueda ayudar al esclarecimiento de los hechos y pueda adoptar medidas eh, para mejor adoptar las medidas de manera más oportuna, más clara, ¿no? Se ayuda de manera técnica de este equipo de apoyo. Disponer las medidas socioeducativas y de protección. Acá, doctora, ¿qué diferencia hay? ¿Qué pasa si uno de los agresores en temas de violencia resulta ser un menor de edad también? No, no le vamos a poner la medida de protección de sacarlo, de retirarlo del hogar, no. Se dan medidas también de protección en el caso de que un menor sea incluso infractor, ¿no? No vamos a sancionarlo, es una política especial. No vamos a sancionar a este adolescente que ha incumplido, que ha infringido la ley penal. Se le van a dar y se van a adoptar medidas también de protección, porque en algún momento el sistema ha fallado y hay que proteger al niño, al adolescente, incluso si es que éste tiene la condición
de haber infringido la ley penal, ¿ya? Entonces, ahí cuidado con ello, no se espere siempre que todo el peso de la ley va en contra de este adolescente que ha infringido la ley penal. No, se tienen que adoptar también medidas de protección, ¿ya? Y socioeducativas. De repente algo ha ocurrido, tratamientos especializados, no se le va, o sea, no lo podemos tratar como un adulto y decir, bueno, todo el peso de la ley sobre él, ¿ya? Hacer uso de medidas cautelares coercitivas durante todos los procesos, ¿no? Siempre y cuando esto también puede requerir el apoyo de la policía especializada. Está facultado, miren ustedes, para fijar, entre otros procesos, dentro de un mismo proceso, atender en este principio de causalidad, ¿no? Lo que puede más, puede menos. Esa es la lógica, ¿no? Entonces, un juez que está atendiendo, por ejemplo, un proceso tal vez de tenencia, ¿no? Ahora en estas famosas tenencias compartidas, de denegar de repente el pedido, puede establecer muy bien un régimen de visitas, ¿no? Podría establecer también muy bien una pensión de alimentos, ¿no? Pero a veces se quedan cortos diciendo, vaya con el juez natural y que le establezca un régimen, obligando a las partes y sometiendo a las partes a otro proceso, porque ya sabemos que se necesita atender esto. Entonces, lo que puede más, puede menos. Entonces, el juez, siendo teniendo esta especialidad, dentro de un proceso puede atender otros asuntos de manera conexa, ¿no? Miren ustedes. Ejemplo, establecer pensiones de alimentos dentro de un mismo proceso, en los casos de litigios de patria potestad, tenencia o régimen de visitas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para atender de manera un poco más integral la realidad, a lo que vaya a necesitar este pequeño, ¿no? Y no someterlo a esperar el pronunciamiento o sea, que culmine un proceso en otra instancia judicial. Entonces, podría muy bien atender estas otras pretensiones. Aparece también, ¿no? La figura del fiscal de familia. Ya hemos hablado que el fiscal de familia tiene que estar presente en todos los asuntos que conciernen, en todas las medidas que se vayan a adoptar. El fiscal de familia, en ejercicio como titular de la acción penal, participa también de manera activa, ¿no? Miren ustedes, puede tener carga de la prueba en los procesos del adolescente infractor, ¿no? Tiene una función primordial para poder velar por el respeto de los derechos y las garantías de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Esto generalmente se ve. A veces estamos nosotros en audiencia y por ahí alguien está sentadito, calladito, ¿no? Pero de pronto los abogados con nuestro ímpetu empezamos a hacer preguntas, pues no adecuadas a veces, ¿no? Dice, un momento, el fiscal tiene que intervenir. Señor juez, por favor, solicito que el niño no esté en la misma sala, ¿no? O debe de garantizar. Me pasó algo muy curioso que todos le llamamos la atención, ¿no? Porque estábamos en sala virtual, y empezamos con las preguntas, o sea, bastante acalorado el debate, ¿no? Y de pronto no se había percatado, ojo, es una responsabilidad grandísima. Ninguno nos habíamos percatado que el acogimiento familiar en ese caso estaba con una tía. La tía había estado sentada con el niño y nadie nos habíamos dado cuenta porque se conectaron, ¿no? O sea, en ese momento todos acá, claro, nosotros abogados no verificamos quiénes están, pues, ¿no? En la lista. Pero el fiscal en lo primero, a ver, un momento, se encuentra quiénes están presentes. El niño evidenciando todo el debate, todas las preguntas, ¿no? Y no sé cómo es que advierto, porque se escucha, ¿no? Los niños después de media hora ya están inquietos. Señor juez o señor fiscal, ustedes que están ahí, el niño está ahí presente. Imagínense qué tal, qué tal descuido, ¿no? Y todos callados, ¿no? Que el niño salga. Entonces, el fiscal de familia tiene que ser un veedor, tiene que ser muy exigente, con todas las prerrogativas de la ley. Un momento, conduzca su forma de preguntar al niño, si está presente, cuidar mucho su integridad. No, a veces simplemente se sientan y esperan a la que la audiencia termine. Entonces, esa no es la naturaleza. El fiscal de familia está para poder velar por el derecho de los niños. ¿Ya? Promueve de oficio, a petición de parte, acciones legales, jurisdiccionales o extrajudiciales correspondientes. El fiscal de familia, por ejemplo, el Ministerio Público trabaja mucho con la UDAVID, ¿no? La Unidad de Protección de Víctimas. Entonces, el fiscal de familia también, si evidencia algún riesgo de un niño, puede solicitar el acompañamiento, porque esta UDAVID también está formado por
el psicólogo, el asistente social, ¿no? Y el abogado que pueden acompañar de manera conjunta, indistintamente si es que hay una medida de protección, indistintamente si él advierte riesgo, puede llamar a esta unidad de protección especial para que trabaja para el Ministerio Público para que puedan hacer el acompañamiento en caso de evidenciar la necesidad, ¿no? Miren, pues la falta de intervención del fiscal en casos previstos por la ley acarrea la nulidad, ¿no? Que será declarada de oficio o a petición de parte. Generalmente esto se da en los procesos que se toman las declaraciones de los menores, ¿no? En las audiencias, en las diligencias, tiene que ser el fiscal de familia. No se puede iniciar, ¿no? Porque nosotros ya sabemos que corre riesgo. Se va a iniciar, no sé, la declaración en cámara GESEL. Tiene que verificarse la presencia del fiscal de familia, ¿ya? Es obligatoria su presencia ante la policía en las declaraciones que se actúen en los casos de violencia sexual contra niños, niños y adolescentes bajo sanción de nulidad y de responsabilidad, ¿no? Lo primero que hacen los abogados, a ver, quiénes estuvieron presentes en esa diligencia, ¿no? Si no hay fiscal de familia, ya sabemos que lamentablemente, esa diligencia es nula, no vale. Y miren ustedes, exponer por una inobservancia de la ley, exponer a una revictimización, nuevamente a que puedan pasar, que se desarrolle otra diligencia en la cual un niño, por ejemplo, vaya a poder prestar su declaración o dar su testimonio, ¿no? Tienen la prerrogativa, la facultad de poder emitir un dictamen en los casos en los que la ley le ha establecido como tal, ¿no? Y esto puede ser fundamento para que más adelante también se puedan actuar las pruebas y para la emisión de la sentencia. Doctora, y o sea, es conexo, es condicionante si el fiscal dice que está de acuerdo, por ejemplo, en otorgar la tenencia compartida, el juez tiene que hacerle caso o no tiene que hacerle caso. Es una opinión, eso es un dictamen, o sea, él evaluará las pruebas, ¿no? Y dará su postura. En algunos casos puede coincidir con la sentencia, con la decisión jurisdiccional, en otros casos no. O sea, claro, la parte técnica tiene que estar muy atenta y atender los fundamentos por los cuales el fiscal ha decidido A o B. Y yo le digo al juez, mira, el fiscal de familia, que es quien atiende los intereses del niño, ¿no? Adolescente, ha opinado que esto es lo más conveniente, ¿no? Porque se supone que este fiscal de familia es el más, pues, en la protección de los niños. ¿Quién más? O sea, ¿quién más que el fiscal de familia para poder atender de lo que se está pidiendo es lo más correcto o no lo más correcto? ¿Ya? Entonces, participación importante sí, pero que sea concomitante o que sea obligatorio, que sigan la misma línea, no necesariamente. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Generalmente el primer juzgado de familia trabaja con la primera fiscalía, ¿no? Ahí siempre había esta discordia de decir, no, si bien somos entes independientes, Ministerio Público, tenemos la misma categoría, tenemos el mismo grado, ¿no? Y ahí está, no sé si está ahora, yo creo que sí está pugna de decir tenemos el mismo cargo, ¿no? Y administrativamente sí, pues, ¿no? Incluso salarialmente siempre hacen las huelgas para que los puedan homologar en sus pares, que son los jueces especializados, ¿no? En ciertas materias va a actuar como conciliador en el conflicto en asuntos de familia. El fiscal puede conciliar. Es una facultad que no muchos lo hacen, obviamente dependiendo de la materia, ¿ya? Pero imagínense con tanta carga ejercer de manera adicional esta facultad, pero están en la facultad de poder conciliar asuntos de familia, ¿no? Intervenir de oficio desde la etapa inicial en todas las clases de procedimientos policiales o judiciales, siempre que sea en pos, o en todo caso para poder resguardar el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Una figura que toma bastante relevancia, vamos a hablar de este abogado defensor del niño, niña, adolescente. Les había comentado, si no es en la clase pasada, que en algunas diligencias, pues, más allá del abogado de papá, más allá del abogado de mamá, finalmente quien es sujeto en este proceso es el niño, niña, adolescente, ¿no? Entonces, ¿quién va a defender más allá del fiscal? Obviamente el fiscal va a estar ahí perenne, pero derechos particulares. ¿Qué pasa si es que es el fiscal el que incumple este deber de cuidado? ¿Qué es lo que pasa?
o sea, por inobservancia, porque tiene mucha carga, de repente está confabulado, porque no hay que descartar, ¿no? ¿Qué pasa si es el mismo fiscal el que está exponiendo? Así chiquito les doy. Un proceso de violencia familiar, física, reiterada. eh, la niña finalmente la logramos sacar del domicilio, la llevamos a la comisaría y era claro que se estaba haciendo la denuncia por violencia psicológica, ¿ya? Había previo, meses atrás, porque la persona quien la tenía había denunciado un hecho de tocamientos por X persona, ¿ya? Y la logramos sacar. O sea, ¿sabes qué denuncia? Violencia psicológica. Y en la disposición, porque para variar, como hay cambios de turnos, ¿ya? El fiscal que atendió, por ejemplo, 4 de la tarde, dispone, bueno, vaya para pasar su evaluación psicológica. Ahí quedó, ¿no? Ok, vamos todos, regresamos, ¿saben qué? Ha cambiado de turno, ya ha entrado el otro fiscal y el otro fiscal está disponiendo ampliación de las diligencias. ¿Y qué es lo que quiere? Que pase indemnidad sexual. Pero le digo, doctor, no es el caso. O sea, simplemente es no simplemente, o sea, atendiendo la salvedad del caso, ¿no? Estamos denunciando por violencia psicológica, o sea, es claro, ya la niña ya pasó. No, ¿qué quería pasar? Su evaluación de indemnidad sexual, ¿no? Entonces, doctor o doctora, no, o no ha leído la carpeta o no conoce los antecedentes, pero volver a exponer a la niña a que pase nuevamente una evaluación de integridad sexual, cuando no es el caso, cuando no son las circunstancias, cuando no son las condiciones, o sea, ¿qué es lo que pasó con ese fiscal? Doctora, que si no la lleva, hablamos por desobediencia, pues que nos denuncie por desobediencia, pues porque uno conoce, o sea, uno sabe hasta dónde van las prerrogativas también el fiscal, él puede ordenar, pero ¿qué pasa en ese caso si es el mismo fiscal el que está atentando contra la integridad de esta niña? No pasar una evaluación de esa naturaleza, ni siquiera para un adulto es agradable, ¿no? Entonces, bueno, ante una denuncia probable por desobediencia y el policía ahí, doctora, si no la llevan a la niña, la tenemos que detener. Y yo, bueno, deténgame, ¿no? Vamos a ser más inteligentes. La niña, derecho de las niñas, niños adolescentes, si quieres, no te pueden revisar, ni siquiera te pueden tocar. ¿Entendido? Entendido, claro, entendido perfecto. Porque ¿por qué exponerla cuando no es necesario? ¿Por qué exponer a los niños simplemente allá? Bueno, creo que se le pasó de copiar de otra disposición en un tema de violación y pasó eso, ¿no? Y se tiene que cumplir lo que dice el fiscal, ¿no? Bajo sanción de que ser detenidos en este momento, doctor. Imagínense cuando sea el mismo fiscal el que esté atentando contra la integridad, ¿no? Entonces, este abogado defensor aparece también, no, el Estado a través del Ministerio de Justicia designa un número de abogados de oficio para que puedan encargarse de brindar esta asistencia judicial integral gratuita a los niños, niñas, adolescentes que así lo necesiten, ¿ya? Pero, oh sorpresa, no tienen los suficientes abogados, pues, ¿no? Estamos en juicio oral y de pronto dice, ¿dónde está el abogado del menor? No, no hay abogado del menor. Eh, Padres, ¿ustedes han podido conseguir? No, no tenemos los recursos para dar un abogado, ¿no? Ok, llamen al Ministerio de Justicia. No, no hay ningún abogado disponible. ¿A quién llaman? ¿No? Si necesita, el pequeño necesita un representante que pueda también coayudar. No. El niño y el adolescente, sus padres o responsables o cualquier persona que tenga interés o conozca de la violación de los derechos del niño y adolescente pueden acudir al abogado de oficio para que esto pueda asesorarlos, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? Si no está el Ministerio de Justicia para poder brindar un abogado de oficio, ¿no? Que generalmente son los que se deberían de llamar con la debida anticipación y no en el mismo proceso, ¿no? Que puedan atender estas peculiaridades. Ahora, ¿por qué se designa? De repente puede ser un abogado particular. Sí, pero hay mucha o sea, el papá o la mamá que designa al abogado dentro del proceso donde ellos mismos están siendo procesados no resulta ser tan objetivo, pues, ¿no? Entonces ahí se quiere un poquito, vamos a garantizar mejor un abogado independiente, defensor, imparcial, que no esté motivado por temas de honorarios a defender bajo su criterio o su orientación, ¿no? O acudir a este pequeño. Entonces pueden acudir incluso también, por ejemplo, a la nómina que tienen los colegios de abogados de los defensores que pueden otorgar este servicio, ¿ya?
Miren, la ausencia del defensor no posterga ningún acto del proceso, debiendo el juez, en caso de ausencia, nombrar provisionalmente un sustituto entre los abogados de oficio o abogados en ejercicio, ¿ya? Ningún adolescente, en el caso de infracción a la ley penal, pues tiene que ser procesado, no, sin el asesoramiento legal correspondiente. Reconoce también este Código de los Niños, Niñas y Adolescentes los órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son estos órganos jurisdiccionales que aparecen en el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes? Estos de acá, ¿ya? Los equipos multidisciplinarios, ¿no? Que están a dedicación exclusiva del Poder Judicial. Equipo multidisciplinario del Poder Judicial están a dedicación exclusiva del juez de familia. Ya, solamente actúan a pedido de este juez de familia. Ustedes no van a ver equipo multidisciplinario yéndose a trabajar o a dar informes, a menos que otra corte así lo pueda requerir, ¿no? Pero trabajan de manera y a pedido exclusivo del juzgado especializado en la familia. Están a su disposición, digamos, a su entera disposición, porque el juez finalmente pues necesita medios, recopilar información necesaria para tomar las eh, medidas más pertinentes, ¿no? La policía especializada, ¿no? Dentro, miren ustedes, dentro de las comisarías se distinguen a veces, ¿no? Y no solamente está el personal que ve violencia familiar, 3334, policía especializada, a veces hay personal femenino que se dedica, y cuando se trate de niños infractores, también deben de tener esta especialización. Ojo, lo que llamamos nosotros la policía judicial, ¿no? Que ayuda, no orgánicamente son efectivos policiales, pero apoyan, o sea, brindan el apoyo al Poder Judicial, lo que llamamos la policía judicial. Servicio médico legal, ¿no? En atención, miren ustedes, atención del niño, niña y adolescente. Medicina legal, como en todas las instituciones hemos hablado, que cuando se trata de niños, niñas y adolescentes tienen un protocolo especializado, ¿ya? Entonces, en teoría, los médicos que atienden a víctimas, por ejemplo, de violación sexual, violencia familiar, deberían tener esta, este plus de especialización, este plus de acreditación, ¿no? Y lo que marca el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, pues, ese servicio médico legal del niño, niña, adolescente y el registro de adolescentes infractores. Ya. Este equipo multidisciplinario, ya lo hemos visto así someramente, está conformado, ¿no? Por médicos, psicólogos y asistentes sociales. Por cada corte, estos van a designar a qué profesionales van a poder ayudarlos a ejercer de manera un poco más complementaria la función del órgano jurisdiccional, ¿no? Miren ustedes, forma parte importante en la información que requieren los jueces finalmente para poder adoptar medidas. Siempre me preguntan, doctora, yo voy a ofrecer un medio probatorio, la otra parte va a ofrecer un medio probatorio. Cuando llega a consulta digo, ¿qué ha dicho el equipo multidisciplinario? Porque esos son sus ojos, o sea, el equipo son los ojos, son las manos extendidas del juez viendo la realidad de ese niño en su domicilio, en cómo son sus padres, son sus extensiones. Entonces hay que ver, analizar cuál es el resultado al final a lo que ha podido llegar este equipo multidisciplinario en los procesos. ¿En qué procesos participa? Procesos de tenencia, obviamente procesos de suspensión de patria potestad, procesos de régimen de visitas, ¿ya? Acá. Sirven de soporte, ¿no? A los juzgados especializados, solo que dan sus veces, están idóneamente capacitados para poder dar sus dictámenes periciales, ¿no? Prestan esta asesoría técnica al órgano jurisdiccional que lo pueda solicitar así. Y emite una opinión forense y apoyo a exclusividad, o sea, solamente trabajan para ellos. Esta policía especializada, pues, es la encargada de auxiliar y colaborar con los órganos competentes del Estado, ¿no? En la educación, prevención y la protección de los niños, niñas y adolescentes, entre otras facultades. Puede también coordinar acciones de manera coordinada con el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y con otras instituciones para, ustedes han visto cuál es la intención de esa norma, promover el cuidado, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A veces han visto, ¿no? En las campañas dentro de los colegios están los efectivos policiales, el Ministerio de la Mujer. Es un trabajo conjunto de todas las entidades.
Y obviamente poder velar también por la protección y el cuidado, ¿no? De los derechos de todo niña, niña y adolescente. Miren ustedes, sus facultades o en todo caso sus responsabilidades, investigar en casos de incumplimiento, ¿no? De los deberes de asistencia familiar, realizar por mandato de justicia las investigaciones que se les requiere, ejecutar las órdenes de comparecencia, conducción, detención y colaborar con el juez en la ejecución de sus resoluciones. Este servicio médico legal del niño o niña adolescente, mira, existe un servicio especial y gratuito para los niños, niñas y adolescentes, debidamente acondicionado en un lugar distinto a los adultos. Lo que les indicaba, toda la normativa, todo el cuerpo en sí debe estar acondicionado a un lenguaje, a un ambiente adecuado para poder abordar a este pequeño, para poder eh, asistirlo, ¿no? Ya hemos hablado de las condiciones mínimas, de cómo debería tener este psicólogo o este perito que lo va a revisar, ¿no? O que va a realizar alguna diligencia cuando un niño esté involucrado, esté en la obligación de modular no solamente su argumentación, su tecnicismo, para que este pequeño pueda sentirse al menos, ¿no? Representado en todo caso en la escucha de sus derechos, poder explicarle ese proceso de manera un poco más amigable, ¿no? Si es que está interviniendo en un proceso, sea la naturaleza adecuada. Finalmente, el registro de adolescentes infractores, ¿no? Este es un registro especial a cargo de la Corte Superior, en lo cual se van a registrar con carácter confidencial, ¿no? Aquellas medidas socioeducativas que se puedan imponer, ¿no? O que sean impuestas por el juez al adolescente infractor. Aquí se van a poder anotar datos mínimos, ¿no? El nombre del adolescente, del agraviado, el acto que ha cometido, ¿no? Y cuáles son estas medidas socioeducativas que se les va a imponer. No es una sanción, no es que vaya a cumplir, no. Estamos tratando de una población. El hecho de que la minoría de edad, de que en esta edad ya saben, ya son conscientes de lo que es malo, bueno, correcto, incorrecto, legal o ilegal, no nos corresponde a nosotros en esa instancia poder discutirlo, ¿no? Porque para eso está el órgano correspondiente, que es el legislativo. Entonces no podemos pretender tener el mismo trato. Entonces, cuando nosotros vemos en noticias que se enteraron de que era menor de edad, dicen con cuidado, con el sumo cuidado, porque estamos atendiendo, ¿no? A una persona que no puede ser tratada de igual forma, ¿ya? Chiquitito, entonces, proceso que caracteriza este código de los niños, niños y adolescentes, el proceso único. Se entiende que este proceso único debería ser un poco más rápido en comparación a un proceso de conocimiento, por ejemplo, ¿no? Dentro de estos alimentos, ¿dónde está alimentos? Este proceso de alimentos tiene su ley especial, la ley que simplifica el proceso de alimentos para poder obtener una pensión adecuada y las últimas modificatorias que pueden haber existido en relación al acceso a la información. Pero alimentos se sale un poquito del proceso único, sigue siendo proceso único, pero tiene una aplicación distinta, ¿ya? No se quebranta plazos ni debido proceso, ¿ya? Sino que simplifica, por eso el proceso simplificado de alimentos, ¿ya? Y bueno, los demás procesos que hemos ya detallado, ¿ya? Listo, estimados colegas, este proceso único se va a presentar siempre, tiene que cumplir con los requisitos del 424, 425, hemos hablado del tema de la competencia, por lo general, si no se demanda en el domicilio en el que se encuentre el menor, ¿ya? Como regla general. Las actuaciones de pruebas de oficio, pese a que no sea, eso es una prerrogativa que a veces dicen, ¿sabes qué? Quiebra el mandato de carga de la prueba. Quien alega los hechos debe de probarlos, ¿no? Y a veces dicen, ¿por qué el juez eh, solicita una prueba? Eso quiere decir que está emitiendo un pronunciamiento, está emitiendo una opinión de manera adelantada, ¿no? Pero en este caso, actuación de pruebas de juicio puede, en una decisión, adoptar, solicitar la actuación de ciertos medios probatorios que le vayan a servir a tener un mejor pronunciamiento, ¿ya? Para así también fundamentar. Si hay ausencia o es insuficiente el ofertorio probatorio por parte de las partes, ¿no? Él puede solicitar de oficio en una resolución debidamente motivada la admisión de una prueba de oficio, ¿ya? Y también pues se va a ver siempre
el desempeño o la participación del equipo multidisciplinario a través de sus informes y sus evaluaciones psicológicas que todos esperamos. En los procesos de familia todos esperan con mucho temor, con mucho nervios, ¿no? ¿Qué va a resolver, qué va a concluir este equipo multidisciplinario que finalmente pues es el que va a atender de manera un poco más extensa? Imagínense al juez pues haciendo una entrevista al niño de 3, 4 horas, no, no puede. Entonces utiliza, qué mal el término, se ayuda, ¿no? De estos especialistas, de estos profesionales para que le den mejor vistas, mejor acercamiento a lo que necesita este niño, su entorno familiar y que las medidas que vaya a adoptar pues sean las más coherentes. Ya, listo. Hoy me pasé de la prueba. Listo, estimados colegas. Espero que les haya ayudado la información. Vamos respondiendo algunas de las preguntas para que les pasada nos quedó algunas preguntitas, me parece, en el chat. Y vamos a responder. Voy viendo las preguntitas que nos han dejado en el chat. Hablamos del acta de conciliación, cuando se genera un proceso de contravención, ya lo hemos precisado. Dice, buenas noches, doctora. Cuando se desea solicitar una demanda por filiación de reconocimiento testimonial, el menor tiene apellidos de los abuelos, se procede directamente a realizar la demanda al padre o se realiza una demanda por renuncia de paternidad de los abuelos. Doctora, no existe la renuncia de paternidad. Lamentablemente ahí se ha consignado eh, un apellido que no corresponde, pero hay que determinar, o sea, en filiación no lo va a poder hacer por extramatrimonial porque ya hay apellidos, o sea, alguien ha reconocido a ese niño. Tienen que verlo desde el lado de la impugnación, ya, o sea, hay un reconocimiento. Ahora, dígame, ¿han hecho el reconocimiento o solamente le han puesto el apellido? Ojo, ya. Pero si ya ha habido un reconocimiento por uno de los abuelitos que el abuelito de repente ha ido, tienen que irse por el lado de la impugnación, ya. Y si el señor, bueno, no creo que quiera, ¿no? La contestación a esta paternidad también. Doctora, vía proceso extrajudicial, los abuelos pueden solicitar la tenencia, régimen de visitas y pensión de alimentos a los padres. A ver, vía extrajudicial. Los abuelos pueden solicitar la tenencia, régimen de visitas y pensión de alimentos. Estimada doctora, a excepción que los padres hayan logrado ser declarados tutores o que provisionalmente por una resolución administrativa ellas sean los encargados, provisionalmente podrán solicitar el tema, por ejemplo, de alimentos. Proceso de tenencia. Proceso de tenencia, régimen de visitas es único y exclusivo de los padres. No lo entiendo bien. Quiero saber dónde está el niño, quién tiene los niños y bajo qué condiciones lo tiene. No, doctora, es que saben que se lo han dejado pues al pequeñito y los abuelitos son los que crían. En ese sentido, tienen que primero regular su situación jurídico-legal en relación niño-abuelito. Son sus tutores, van a ser sus representantes legales, están de acogimiento familiar por una disposición administrativa, cuál es la condición legal de ese menor antes de ver el tema de tenencia, visitas, régimen de pensión de alimentos. Con la tenencia compartida se ha quebrado el principio de interés superior del niño, ¿no? Es decir, no le escucho la opinión del docente ni toma en consideración el parecer del pequeño, también el fiscal de familia es cómplice de estos atentados. Es que la verdad han tirado la pelota a la cancha y les digo con toda sinceridad, me van a disculpar si es que acá hay colegas que trabajan en la fiscalía o en el juzgado, los jueces ni los fiscales se atreven a establecer cómo va a ser una tenencia compartida. ¿Y saben lo que hacen? Lo que están haciendo, y lo digo con mucha molestia, porque saben que los padres y las madres se encuentran en una incertidumbre de cómo va a llevarse una tenencia compartida. No entiendo. 15-15, 20-10, mitad-mitad, un día sí, un día no, un día sí, ya no. O sea, están soltando fórmulas absurdas. No se puede, o sea, no se puede tolerar que diga un día acá, un día allá, un día acá, un día allá. O sea, yo me imagino al pequeñito mudándose todos los días, mudándose todos los días, mudándose todos los días. Eso podrá existir, podrá llevarse a cabo siempre y cuando los dos padres hayan manejado de manera natural ese sistema, ¿no? Pero eh,
El requisito para que la tenencia compartida funcione es la comunicación en los padres. Díganme ustedes, ¿qué padre que tenga buena comunicación con la madre judicializa? Ninguno. Todos los que están judicializados es porque no pueden manejar un mínimo de comunicación. Entonces, yo de todos los procesos de tenencia que estoy viendo y participando, porque ya cuando han empezado y ya estamos terminando, miren ustedes, un proceso de tenencia demora un montón de tiempo, 2 años. Los jueces no se atreven a establecer tenencia compartida. Y saben lo que hacen es, los invoco a conciliar, a ver, lo que ustedes quieran, es el bienestar de su hijito, los ayudo a ver, ¿qué les parece? Ay, los escucho. No se atreven a sacar una sentencia de su propia creación y a ver cómo van a llevar una tenencia compartida, ¿no? Si el requisito fundamental es que los padres tengan una mejor comunicación para ver cómo va a llevar esta tendencia compartida. Entonces, por un lado, las madres están temerosas porque no saben cómo van a hacer ahora este ping-pong y los padres están llevando malos disgustos porque cuando le dicen, ellos piensan, tendencia compartida es 15-15, ¿no? Ya, señores, y 15-15 pensión. Entonces, han hecho un embrollo de esta figura que o sea, ha desnaturalizado. Lo compartido siempre lo tenían los padres. Yo no entiendo por qué la figura está bien. Legislativamente estamos avanzando en comparación a legislación comparada, porque la manejan, pero la realidad del litigante, del ciudadano peruano, es litigioso, es altamente litigioso. Entonces, por algo están llegando a la vía judicial, ¿no? Y han dejado ahí, pues, a ver, los abogados entiendan qué le dicen a su cliente. Demanda tenencia compartida, un régimen de visita, que es lo más beneficioso, ¿no? Entonces, ahí comparto con usted, doctora. La figura no está mal, pero no, por más que digan, sí, hay que ser un poco más open mind, no estar en la tendencia. Sí, pero lamentablemente tenemos que primero cambiar el chip de ver el proceso judicial como un gana-gana. Yo voy, ¿cuál es la estrategia, doctora? Ya, cuando no. Y la verdad, yo en las audiencias, en los fiscales, no dicen nada, ni siquiera se atreven a decir una fórmula. ¿Saben qué, padres? Yo les planteo esto. Ni siquiera se atreven a hacer eso en audiencias, estimados colegas. Buenas tardes. ¿Qué pasa si el padre buenas noches, estuvo en prisión por adicción a las drogas y quiere comunicarse y ver a su hijo, pero la madre no lo permite? Régimen de visitas, estimado colega. Régimen de visitas. Ahí se tendrá que evaluar si está en las condiciones, si garantiza las mínimas condiciones para que pueda ver y no signifique un riesgo a la integridad de su hijo, ¿no? Pero no es que lo va a limitar. Por eso, o sea, el sentido del derecho penal es la reinserción. Se supone que esa persona ha salido, cumplió su condena y que ya no debe estar siendo estigmatizado. Por algo pasa su condena. Entonces, régimen de visita, él tendrá que verificar que el sentimiento con el pequeño es loable, que quiere reforzar los lazos con su hijo y está en todo su derecho. Ya no es posible a partir de los 18 años, entiendo que es algo de las edades que por ahí hemos mencionado. No se puede desarraigar al niño de su entorno familiar. Es que los niños, ay, doctora, es que ¿cómo va a ser posible que el niño nuevamente esté? Es que los niños no anidan maldad. Si un niño es agredido físicamente y al día siguiente el padre le demuestra cariño, ese niño se olvida, porque su naturaleza es así. A ver, si mi esposa me es infiel una, otra vez, sin, si a mi hijo menor de 8 años, ¿qué medidas debo tomar? ¿Me puedo llevar a mi hijo y mi tutela junto a mis padres? Doctor o doctora, el tema, a ver, el tema de las causales de divorcio tienen que verse en el ámbito correspondiente. Algunos dirán, doctora, es que como una persona que tiene una conducta deshonrosa va a tener a mi hijo. Ojo, hay que separar porque tienen que ver la afectación al niño. La señora, el señor puede tener muchas relaciones amorosas, pero con el niño es excelente. Entonces no podemos combinar eso. No se le puede desacreditar en calidad de padre o madre si es que en la parte conyugal pues
no ha avanzado bien. No, ahora tienes que ver con mucho cuidado cómo es que este pequeño o cómo es la señora, qué ejemplo le puede estar dando, cómo lo puede estar exponiendo. No, hay grados y grados, ¿ya? Pero si se lo llevas y si no hay tenencia de por medio, se va a ganar una denuncia. Le anticipo. El internamiento también es temporal, no siempre es definitivo. Esto es que consiga una familia acogedora. Sí, en efecto, estas medidas de democracia son temporales. Pero ese tiempo que pasa es que, bueno, si les digo, si les describo nada más cómo son las instalaciones, son instalaciones frías, tétricas. O sea, los niños, literal, como si fuesen. ¿Has visto? Miren, el ejemplo es terrible, pero así es. Los que han visitado las UPEs, hay una camita en una esquina y separados por vidrios, 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 así. Eso es la UPE. Y los albergues o sea, peor porque no hay quien los cuide, no hay quien los vea, hay demasiados pequeños, o sea, corren mayor riesgo a mi entender, ¿no? Y obviamente exponerlos a que vayan a un lugar totalmente desconocido, que los separen de su hermanito, de su hermanita, del tío, de su casa, es desgarrador, la verdad. El padre quedó detenido por flagrancia, por violencia familiar, luego vino la abogada del padre de la niña y con la cólera y porque se sentía resentida porque perdió la niña 2 años y la UPI llega a un albergue en vez de que se lo den a la madre que no tenía ninguna restricción. Sí, sí, doctora, hacen eso. Prefiero que se lo lleve a la UPE, que no se la den a la otra madre. Prefiero eso. Y de ahí se inventan, hacen eso. Por eso le digo también de parte de nosotros, depende cómo orientemos la asesoría, ¿no? Se puede dictar medidas de protección por violencia familiar a un menor de 12 años como su presunto agresor. Se le puede dar medidas de protección al presunto agresor, sí, pero como medida de protección, ya. O sea, no es que lo van a echar, vaya a obligarlo, lo tienen que proteger. En su condición de agresor, lo tienen que proteger, porque es menor de edad. O sea, tiene que verse también como víctima, se convierte en víctima. Entonces, como víctima tienen que también protegerla. ¿Cuál es la finalidad del Ministerio Público? De hacer perenne el testimonio. Se entiende que con la ayuda del especialista se puede canalizar de mejor forma, se puede obtener información de este testimonio de una manera menos agresiva, ¿no? Más respetuosa y con la participación también de los otros sujetos a efectos de que no se vuelva o no exista la necesidad de volverlas. Imagínense que, no, pues, en el derecho de defensa, no, el abogado del agresor no escuchó a la niña. Vamos a citar, nuevamente, frente al abogado del agresor tienes que declarar. A tu abogada también tienes que declarar. Frente al fiscal de familia. Uno, para no revictimizar, otro, para poder recabar la información necesaria sin que a este pequeño se le vulnere sus derechos, ¿ya? Otro, para mantener perenne esta declaración, que quiere decir va a quedar grabada y esta sea utilizada en las otras instancias y no se vulnere, o sea, no se revictimice, ¿ya? Aparte porque las condiciones van a permitir, en teoría, que el pequeño pueda brindar la mayor información a través de este psicólogo que estaría capacitado, ¿no? Para poder abordar o sea, sacar la información de manera cuidadosa, ¿no? El especialista, el psicólogo tendrá la metodología de poder abordar y que el niño manifieste o narre los hechos denunciados. Listo. Listo, estimados colegas. Veo ahí muchas preguntitas. Así rápido, buenas noches. Ya. ¿Qué otras preguntas? ¿El padre fallece? ¿En qué edad menor de edad? ¿Quién puede recoger al menor? ¿O qué demanda puede presentarse su estudiante de derecho, doctora? Una consulta. Mire, hay instituciones de amparo del derecho de familia que ante la ausencia de los representantes legales de los niños, niñas y adolescentes todavía están vigentes. Pueden solicitar la tutela o sea, ser los tutores de este niño, niña, adolescente y también poder administrar los bienes. ¿Ya? Listo, doctores, los tengo que dejar. He podido atender en la mayoría.
las preguntitas, este, ¿cuáles más por ahí se me van pasando? Listo, estimados colegas, los tengo que dejar porque las obligaciones me llaman. Estoy con un detenido y apago el celular este ratito. Ya. Mm, listo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Espero verlos en otra oportunidad, otra temática también. Este tema es amplísimo, ¿no? Pero espero haber compartido algo de información que les sea útil y haber hecho catarsis también de la práctica profesional, porque de verdad, una cosa es lo que nosotros podemos enseñar, compartir, y otra cosa muy distinta es las sorpresas que nos llevamos en el litigio, en el día a día, ¿no? Pues si el protocolo dice eso, ¿por qué han inobservado? ¿No? Entonces, obviamente, manejar la teoría nos ayuda bastante para que en una eventualidad en la que no hay alguna irregularidad, nos sirva de base para poder ejercer debidamente también nuestros derechos y nuestra defensa técnica sea más idónea. ¿Ya? Listo, estimados colegas, muchísimas gracias. Gracias por su atención, por su participación. Me tengo que ir. Ahora sí no los acompaño un momentito más porque este, ahí los deberes me llaman. Muchísimas gracias, cuídense muchísimo. Gracias. Gracias, Anda, por la invitación. Y nada, nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho.